En el siguiente video hablaremos de las pedagogías críticas, basándonos sobre las posturas de los siguientes pensadores: Althusser, Bourdieu, Bonewitz y Freire. Para entender los pensamientos de estos pedagogos, comenzaremos con una pequeña pregunta. ¿Saben lo que es la crítica? Bueno, según el autor Hegel, la crítica es una ruptura con el orden de lo dado. En primer lugar, abordaremos al filósofo marxista y comunista Louis Althusser. ¿Qué piensa de la sociedad Althusser? Piensa en una sociedad conflictiva basándose en los pensamientos de Karl Marx, contando con los aparatos del Estado. ¿Cuáles son esos aparatos? Uno de ellos es el aparato ideológico. Funciona mediante un gran número de realidades que se manifiestan a través de diferentes instituciones, y el aparato represivo del Estado, que funciona mediante la violencia por parte de la administración, el ejército, la policía, tribunales y prisiones. ¿Qué es la escuela para él? ¿Todos tienen acceso a la misma? Sostiene que la escuela es el aparato ideológico del Estado que ha sido colocado en posición dominante en las formaciones capitalistas maduras. Ha servido desde hace tiempo como lugar de transmisión de la ideología dominante de una sociedad. Acceso a la misma tienen todos, sin importar su clase social. El pequeño detalle que encuentra el pedagogo es que todos vuelvan al lugar donde vienen a pesar de la escolarización que reciben. Para contradecirlo, actualmente los docentes luchan por un salario adecuado, pero principalmente para la formación de escuelas en condiciones dignas, para que los estudiantes sigan teniendo acceso a becas para los estudios y para que la educación pública sea de todos para todos. ¿Quién fue Paulo Freire? Bueno, Paulo Freire fue un educador y experto en temas de la educación. De origen brasileño, fue uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. ¿Qué es ser educador y para qué educar? Ser educador es tener la sensibilidad, el interés y la preocupación para hacer un mundo mejor. Educar es transformar y las personas educadas se preparan para transformarlo en algo mejor. Ahora bien, ¿qué tipo de educación analiza Freire? Freire analiza dos tipos de educación, la educación bancaria y la educación liberadora. La educación bancaria es el acto de depositar y transferir valores y conocimientos a una persona. Esto quiere decir que el educador es el que sabe y el educando no. Por otro lado está la de la educación liberadora, siendo todo lo opuesto a la educación bancaria, ya que esta educación los hombres se sienten sujetos a su pensar, discutiendo sobre su propia visión del mundo junto a sus compañeros. Freire fue quien propuso la alfabetización en adultos, ya que todas las personas podían ser alfabetizadas. Ahora bien, ¿qué implica ser alfabetizado según la postura de este crítico? Bueno, para estar alfabetizado implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica. Entonces, ¿todos tenían acceso a ser alfabetizados? Exactamente. Freire apoyaba a que todos reciban la misma educación sin importar su clase social. La educación popular es la palabra lo dice, si remitimos a la etimología de la palabra, popular es el pueblo, entonces es una educación para el pueblo. Por eso ese término es medio contradictorio. Si educación como sustantivo, la educación como sustantivo, necesita de un adjetivo y hay que pensarlo, ¿no? ¿Por qué popular? Donde debería ser para todos, de la misma manera. El siguiente autor que abordaremos es Pierre Bourdieu. ¿Quién era él? Pierre Félix Bourdieu fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea, siendo el más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué papel ocupa la escuela según este sociólogo? Es un aparato ideológico del Estado que transmite ciertos contenidos y manera de ver el mundo, transmitiéndolo a través de un programa curricular, afirmando, al igual que Althusser, que todos empiezan la escuela, pero solo aquellos con capital alto pueden finalizarla. Él mismo considera que la cultura escolar es arbitraria, ya que razona que la enseñanza en la escuela es caprichosa y no se basa en la razón ni en la lógica y menos en la justicia. Con respecto a los capitales, ¿cuáles analiza Bourdieu? Los capitales analizados por este crítico son: capital económico, que es la posición y la cantidad de dinero que posee cada individuo; el capital social, que requiere tener influencias y contactos importantes; y por último está el capital cultural, que consiste en tener certificados de estudios. Ya hablado esto, ahora charlaremos sobre la acción pedagógica, que es una forma de violencia simbólica que impone una selección cultural. Entonces bien, ¿qué es la violencia simbólica? Es aquella violencia que arranca sumisiones, que ni siquiera son percibidas como tales,
apoyándose en unas expectativas colectivas. Is destroying the very idea of the public. All students go to schools. They must be not just the laboratories of democracy, but the institutions that defend it, that participate in it, and that keep the struggle alive.